estamos hablando sobre discipulado, familia y caos. Y sabemos que en las familias hay tres grandes problemas. Primero son los problemas de orden relacional, de la manera como se tratan, cómo se relacionan. También están los problemas de orden sexual, los problemas vinculados a la sexualidad, adulterio, todo eso. Pero también está el problema en el área financiera. Pero cuando nosotros abordamos las soluciones para esos problemas y pensamos en la solución para los problemas relacionales o los problemas sexuales, sabemos que la Biblia nos da mucha información y muchas respuestas sobre eso. Pero cuando llegamos a los problemas financieros decimos, bueno, aquí cada uno ve cómo lo hace. Porque es como un área un poco gris. No es algo tan bíblico hablar de eso y parece que ni parece que la Biblia habla tanto de eso, así que para que nos metamos ahí. Pero en realidad no es así. En realidad la Biblia nos muestra una visión del ser humano bastante más integral, y esos problemas económicos, que son problemas que forman la mayoría de las causas para los divorcios, son los problemas que generan el mayor número de estrés en las personas durante la semana. Son problemas que la Biblia sí los trata y sí nos ayuda a enfrentar de una manera adecuada. Por lo tanto, necesitamos aprender a discipular nuestros corazones y nuestras familias también en ese sentido. Tu presupuesto, él está obedeciendo ¿a quién? ¿Quién es él? ¿A quién tu presupuesto obedece? Esa es la pregunta con la que nos acercamos al texto que nos trae la palabra del Señor en ese instante, que es Marcos capítulo 10, versos 17 al 31. Abran sus Biblias ahí en Marcos capítulo 10, de los versículos 17 al 31. Amén. Marcos 10, 17 al 31 dice así: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a decirle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Ese texto es sumamente conocido de ustedes. Seguramente ustedes ya lo han estudiado, lo han visto más de una ocasión. El famoso encuentro de Jesús con el joven rico. Si bien Mateo es quien dice que ese caballero era joven, los otros evangelistas, especialmente Marcos, no menciona nada con relación a su edad, pero es un texto muy conocido. Jesús ya está aquí al final de su ministerio, ya llegando a la etapa final de su ministerio, está ya entrando en Judea. Él bajó del norte y ya está entrando ahí en el territorio
donde finalmente su vida sería sacrificada. Pero en ese contexto, ese hombre se le acerca a Jesús muy angustiado por su forma de ser, con una pregunta muy relevante sobre cómo podría él salvar su vida. Una pregunta seria que en el contexto como vemos acá nos enseña muchísimo sobre salvación, dinero y sobre todo sobre cómo esas dos cosas caminan juntas. Por lo tanto, vamos a meditar un poquito sobre ese texto y ver cómo ese texto nos enseña a pensar en la manera como administramos nuestros recursos y la manera como nuestros recursos muchas veces administran a nosotros. Ese texto nos trae dos principios que ayudan a discipular nuestra vida financiera. Necesitamos aprender no solamente a discipular el corazón, la mente, la espiritualidad, pero también el bolsillo. Y eso es lo que ese texto nos va a enseñar en ese momento. Dos principios. El primer principio es que la salvación define el presupuesto. La salvación define el presupuesto. ¿Qué significa eso? Significa que la manera como entiendes la salvación va a definir tu relación con el dinero. Porque si nosotros nos fijamos acá, ese texto todo tiene como personaje fundamental, central, la figura de este caballero, de este joven. Pero, ¿quién es él? ¿Cierto? Primeramente, él se acerca a Jesús. No es Jesús que le invita a que se una al ministerio de Jesús o que sea su discípulo. Es él, el texto dice que él corrió hacia Jesús. Y no solamente porque hoy día quizás correr es algo como natural, pero imagínense ustedes, hombres del primer siglo, de respeto como era ese hombre. Probablemente Calvino va a decir que él era uno de los importantes de la sinagoga local, un hombre de respeto, un hombre de importancia en aquel contexto. Él rompe ese protocolo normal y apresurado busca a Jesús. Y estando delante de Jesús, él no hace lo que hacían todos los maestros de la ley, todos los fariseos, todos los hombres que acudían a Jesús igual que él. ¿Qué es lo que hace él? Él se postra delante de Jesús, lo que es una gran señal de humildad y de necesidad. Pero cuando se postra, él lleva un cuestionamiento que es una insatisfacción real. Él no estaba así como vendiendo la pomada, diciendo para Jesús palabras bonitas para pillar a Jesús en una... No, él tenía una problemática verdadera, honesta, ¿cierto? Pero la manera como él hace, como él presenta, es de cierta manera en términos equivocados. Porque él dice, ¿qué tengo que hacer para tener el derecho a la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los términos son términos de conquista, términos de mérito. Y Jesucristo va a trabajar con él, lo va a guiar para solucionar su problema. Jesucristo aquí, en ese momento, lo que hace es guiar a ese hombre para que ese hombre vea primero su problema, para que luego pueda entender la solución que Jesucristo le va a dar. Ese hombre dice... o se acerca a Jesús y llama a Jesús de buen maestro. Y Jesús ya empieza respondiendo de ahí. ¿Por qué me llamas bueno? Era una cortesía exagerada. Como que claramente el hombre como que se pasó de la mano con la cortesía y está diciendo cosas que no cree en realidad. Entonces Jesús ya como que le puso las alertas ahí. Pero en segundo lugar, Jesucristo va y le dice, ¿sabes la ley? Y Jesús menciona la segunda tabla de la ley, de los 10 mandamientos. La parte más práctica, digamos así. Y eso tiene un sentido, porque es exactamente por medio de estos mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás, que se hace más visible en el corazón. Uno puede decir, yo estoy adorando a Dios de todo mi corazón, pero la muestra más visible, externa, es la manera como trato al otro, la manera como trato a mis padres, la manera como trato a un extraño. Entonces Jesús menciona eso. Y la respuesta del muchacho es interesante porque él dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y aquí quedó claro también para Jesús que ese muchacho tenía una visión exagerada de su propia moralidad. Era obvio, lo que Jesús quería mostrar, que la ley funciona para revelar nuestra incapacidad de salvación.
Porque si yo descumplo uno de esos mandamientos, ya me fui a la B totalmente. Entonces, o es 100 o es nada. Pero el muchacho decía, no, yo estoy al otro lado. Entonces, como que Jesús lo mira y alguien podría decir que el muchacho era agrandado, que estaba ahí porque era rico y que quería, no sé, lucirse de su santidad, de su espiritualidad. Pero Jesús ve que hay un alma en confusión ahí, porque hay un deseo por algo más. Él se siente insatisfecho, porque si claramente él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es porque él siente que algo le faltaba y él no sabía qué. Pero dentro de su mundo, de su cultura, él había hecho todo lo que debía haber hecho. Él había cumplido con la ley. En su cabeza él estaba al día. Y Jesús dice con amor esas palabras. El texto dice, Jesús lo miró con amor. Porque Jesús comprendió la angustia del corazón de ese hombre y lo perdido que él estaba. Y es así como Jesús le responde. ¿Qué es lo que le faltaba a ese hombre? Lo que Jesús dijo, anda, vende todos tus bienes, regálaselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después de eso, ven y sígueme. Pero ¿qué realmente Jesús estaba pidiendo? Jesús no dijo eso porque el dinero era malo y que ser pobre es una virtud espiritual. Nuestra cultura occidental ha recibido esa influencia por medio de la filosofía griega, que ha incluso influenciado la propia teología cristiana, la idea de que hay una virtud sobrenatural en vivir sin cualquier posesión. No era de eso que Jesús estaba hablando. No era porque el dinero en sí era malo. Y fíjense que la ley tampoco nunca ha exigido que los judíos hicieran esto. O sea, no era una regla que Jesucristo estaba entregando a ese muchacho que era aplicado a todos. Jesús estaba diciendo eso porque eso le serviría para él, en el caso específico de él, como un espejo, para que él se diera cuenta de su propia perdición. Y eso parecía una locura, porque el problema de él no era su obediencia a la ley. Su problema era que su corazón y la razón por la que él obedecía, o la manera como él obedecía, y la manera como él vivía, no estaba hacia Dios, sino que hacia sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús destruye la definición que ese muchacho tenía de vida eterna, para, destruyendo esa definición mala, él pudiera entregar una definición buena. Entonces, la visión del muchacho era que la salvación es resultado del esfuerzo y del mérito. Si yo hago algo, tendré el derecho de heredar el premio de la salvación. Eso era su lógica. Y en ese contexto, esa soteriología del muchacho hacía con que las riquezas que él disfrutaba eran evidencias de que Dios lo amaba, de que él estaba haciendo todo bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido con mucho dinero. En su cabeza no tenía ningún sentido deshacerse de lo que para él era el más grande ejemplo y demostración del amor de Dios por él. No tiene sentido. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús va a confrontar esto. El hombre entendía que su pureza moral era confirmada por su prosperidad moral, pero Jesús va a decir que era exactamente al contrario. El problema de este muchacho estaba en su riqueza, porque su riqueza era la evidencia de su perdición. Porque ella no era mala en sí mismo, sino que ella estaba ocupando el lugar de Dios en su corazón. La pregunta que Jesucristo hace aquí es: ¿cuánto vale realmente tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Básicamente lo que Jesús le pregunta es: si quieres heredar la vida eterna, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Jesús pone un precio. Todos tus bienes por tu vida, ¿crees que vale la pena? Cuando Jesús aquí apunta a una salvación que es por gracia, el dinero deja de ser una evidencia del favor, sino que
pasa a ser un instrumento de Dios. Y es interesante porque aquí Jesús no es que está invitando a ese muchacho a venir a la miseria y a vivir en la miseria, sino que Jesús le promete un tesoro. Y tendrás un tesoro. Entonces es un acuerdo aquí económico. Si el muchacho era tan bueno para los negocios, saque las cuentas. ¿Cuánto vale? Tengo un tesoro de un valor incalculable. Pero para obtener ese tesoro, tiene que deshacerse de todos los tesoros que tienes ahora, que son medibles. Es uno por el otro. Es un negocio maravilloso, muy ventajoso. Pero desde la perspectiva de una persona que está totalmente enamorada de las cosas que tiene, eso es imposible de ver. Lo que Jesucristo está mostrando para ese muchacho, que la salvación no es por mérito, sino que es por gracia. Y si la salvación es por gracia, nosotros no necesitamos construir con nuestras obras, ni construir con nuestros recursos la salvación en esa vida, porque es eso lo que nosotros hacemos con los recursos que tenemos. La vida que buscamos construir lo más acomodada posible es un intento de ajustarnos a ese mundo desajustado, de salvarnos por ahora, de tener paz por un día. Intercambiamos un placer eterno por un placer momentáneo. Es eso. Pero lo que Jesús va a decir es que no se preocupe con el placer momentáneo, porque yo les voy a satisfacer. Pero no piensen que lo que hoy día te da valor y lo que hoy día te da placer momentáneo te servirá para la eternidad. La salvación es por gracia, no tiene precio. Pero la salvación por mérito sí tiene un precio. Nuestro corazón muchas veces prefiere la salvación por mérito, porque en la salvación por mérito yo tengo control. Yo puedo decidir cómo hacer. Yo tengo cómo controlar. Nosotros decimos que creemos en la salvación por gracia, pero muchas veces nuestra vida financiera dice otra cosa, porque la salvación por gracia significa asumir que yo no merezco nada y que yo no tengo nada, de que yo soy un miserable. Quizás uno mira su vida, mira su trabajo, mira su carrera, mira su proyección, mira lo que ha logrado, se complace o se anima, pero miramos a la gracia y la gracia es un espejo que nos hace ver que yo soy pobre y miserable. Yo no tengo nada y todo lo que he construido con años y años de esfuerzo y trabajo puede desaparecer así. Y lo peor es mirar todo lo que hemos conquistado y darnos cuenta de que nosotros no lo merecemos. Eso es lo que la salvación por gracia nos hace. Eso es lo que nos exige. Porque la gracia primero nos humilla antes de salvarnos. Nosotros necesitamos entender que tanto la obsesión con el dinero, cuanto el desorden del dinero en nuestro corazón revelan un discipulado insuficiente, un corazón que todavía no ha profundizado las implicaciones de la gracia en su vida. Ese es el primer principio que ese texto nos revela. Salvación define tu presupuesto. La manera como entendemos la salvación va a definir la manera como nos relacionamos con el dinero. Pero hay un segundo principio que es muy interesante, que es de que la mejor estrategia es no ser dueño de nada. La mejor estrategia es no ser dueño de nada. ¿Qué significa eso? Significa que el discipulado de Jesús cuesta todo, no mucho, no es demandante, no es difícil, cuesta absolutamente todo. Pero a veces tomamos esa expresión de Jesús como si fuera medio simbólico. Es una metáfora. Porque al final del día uno sigue viviendo igual, o sea, tiene su trabajo, su familia, su casa, vive como vidas normales. No tengo que dejar mi casa, no tengo que dejar mi trabajo y vivir aquí, ¿cierto? En ese templo, ni en ser no, vivo una vida normal, tengo carrera, tengo familia, tengo todo. Y adoro a Jesús. Entonces, ese todo es un poco medio simbólico, pero no es así. Y me llama mucho la atención que Jesucristo
invita a ese muchacho a dejar todo. ¿Pero por qué dejar todo? No solamente porque él era rico y ese era un castigo contra él. No solamente porque Jesús era excéntrico. Y Jesús dijo, yo soy raro, así que no, aquí en mi grupo la gente así como muy, muy radical, dejamos las posesiones, no nos preocupamos con eso. No, no era por eso. Hay dos razones. Él tenía que dejar todo por necesidad y tenía que dejar todo porque era mucho, mucho más ventajoso el negocio. ¿Por qué necesidad? Porque yo tengo que dejar atrás todo lo que me estorba en mi lealtad completa a Jesús. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es que hay algo en ti que te roba la lealtad última a Dios. Tu corazón no es íntegro, no es total. No confías totalmente en Dios. Confías parcialmente en Dios. Y ese es un problema. Por lo tanto, tiene que dejar hacia atrás lo que estorba para que seas libre. Lo que Jesucristo estaba haciendo con ese muchacho era liberándolo de lo que lo amarraba. Liberándolo de sus ídolos, liberándolo de sus compulsiones, liberándolo de todo lo que tenía preso a una imagen equivocada de salvación y de vida. Por lo tanto, él necesitaba dejar atrás todo eso. Pero también Jesús, cuando dice que deje todo eso, Jesús no está llamando a ese muchacho a vivir en la más profunda miseria, a sufrir y sufrir porque sí. Porque yo creo que Jesús es bueno. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Pero nosotros a veces tratamos los mandatos de Dios como si Él no fuera. Como si Él nos quisiera castigar. Como que si Él nos quisiera hacer daño. Como que si Él no fuera capaz de alimentarnos, de cuidarnos, de protegernos. Jesús lo llama a seguir. Pero Jesús en ningún momento dijo que Él estaría desamparado. Que él sería una persona que iba a pasar por la vida en profunda miseria, necesidad, como una persona que pide plata en la calle. No, no es eso. Jesús está entregando a él una propuesta de algo mucho mejor. Y es en ese contexto que él debiese entender que abandonar todo es la mejor manera de tener todo. Porque todo lo que tengo ahora es poco comparado a todo lo que Cristo me da. Pero cuando abro la mano por ese poco, recibo este mucho. Esa es la idea. Así que todo aquí era una lucha en el corazón de ese muchacho por control. Y Cristo dijo, si Él no controla todo, Él no controla nada. Conmigo es así, o es todo o es nada. Pero el corazón del joven, y muchas veces nuestros corazones también, queremos negociar con Jesús y ponernos ahí 50-50, 75-25, 80-20, ya, dejémoslo así. Como que Jesucristo es el Señor de mi corazón, el Señor de mi adoración, el Señor de mi vida. Pero solo entra en mis finanzas cuando estoy en el negativo, cuando estoy en desesperación. Él no es Señor, es una ayuda momentánea para los momentos de desesperación. Y esa es la relación a la que Jesucristo nos llama. Mientras el joven tenía a Jesús, o tenía separado en su mente su vida religiosa de su vida financiera, Jesucristo va a decir, aquí no se separa nada, es todo una sola cosa. Porque el joven pensaba, la manera como yo manejo mi dinero es cosa mía. Aquí el tema es religioso, es de ley. Son los mandamientos. ¿Cuál mandamiento tengo que obedecer? ¿Cuál me falta? Pero Jesús dijo, no, no es así. Entregar todo es depositar toda la esperanza en Cristo y toda la certeza de que es mejor entregar que mantener. Porque con Cristo no hay pérdida. ¿Pero qué significa eso en la práctica? En la práctica significa lo siguiente. Significa que Dios no quiere tus 10%. A veces hablamos de dinero dentro de la iglesia y redujimos todo eso a diezmo. Y pensamos, todo va a estar bien si yo le devuelvo el 10% al Señor y los 90 son míos, yo lo manejo como quiero. No es así. Dios no quiere tu 10%. Dios quiere los 100%. Eso significa ser discípulo de Jesús. Significa decir, Jesús, 100% de mi sueldo, 100%
de mis dineros, 100% de mis propiedades, 100% de mi familia, 100% de mis sueños, 100% de mis habilidades, 100% de mis diplomas, 100% son tuyos. Yo ya no soy dueño de nada. Pero por la gracia del Señor, Él permite con que administremos estas cosas que no son nuestras, pero ahora respondiendo al mandato de aquel que es dueño. Porque el dueño puede decir y puede decidir sobre qué fin dar a estos recursos, ¿sí o no? El dueño decide, el gestor no, el gestor obedece. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Yo no tengo que disputar con el Señor si le doy más o menos, si el Señor me pide más o menos. No está en mí el decidir, es de Él. Si el Señor quiere usar a mí en el 110% para determinado fin, es problema de Dios. Porque yo sé dos cosas. Una, si todo es de Él, todo tiene que funcionar para los fines que Él determina. Mi dinero tiene que correr para lo que Dios decida, no yo. Pero lo segundo es que este Dios que es dueño de todo lo mío, es al mismo tiempo un Padre de amor que me ama. Y que la prueba profunda de que no me dejará que me falte ni una sola cosa en mi casa, es porque si Él, que no escatimonía a su propio Hijo para entregarme y dándome la salvación, ¿por qué me negará cosas menores? Yo no puedo sentarme en la comunidad de Jesús, partir el pan, tomar el vino del cuerpo de Jesús, diciendo yo soy parte porque Jesucristo se entregó por mí. Y al mismo tiempo pensar que Dios entregó su Hijo por mí, pero me está negando 10 lucas. ¿Qué tipo de Dios es ese? No tiene sentido. Yo no puedo confiar mi alma, mi vida, mi eternidad a Jesús y negarme mi billetera, y negar mi agenda, y negar mi familia. O es todo o es nada. Él es dueño de todo. Y ser discípulo significa vivir con esa lógica. Y vivir con esa lógica me va a llamar a tomar decisiones económicas a la luz de lo que Dios decida. Eso significa que yo tendré que ahora administrar mi recurso con mayor sabiduría, porque no es mío. Cuando es de uno y uno se endeuda, uno se hace lo que quiere porque nadie lo sabe, yo pago mis cuentas, no tengo que dar satisfacción a nadie, es mío. Uno tiene esa libertad y esa arrogancia. Y es ahí donde uno se enreda, ¿no es verdad? Esa sí es la clave para el caos. No, yo hago lo que quiero, no debo satisfacción a nadie. Pero cuando no es mío, cuando es de otros, y yo tengo que rendir cuenta, o sea, no, si yo tengo que administrar de la forma más transparente, justa, ecuánime posible. Porque el dueño me va a cobrar. Si yo no soy dueño de nada, tendré una exigencia mayor para una mejor administración. Y si yo no soy dueño de nada, la definición de los fines de esos recursos la da el Señor. Porque de repente la cantidad de recursos que Dios te ha dado exactamente porque Él quiere que tú, que por medio de ti, otras personas sean bendecidas. Piensa por ese sentido. Te subieron el sueldo, ganaste una promoción, no sé, te llegó una plata extra. Seguro, Dios está preparándote para que ese dinero vaya para algo. No es así como que uno ya al tiro, Shane, ¿cierto? Ya, así como, estoy rico. Come on. Dios tiene, como un buen administrador, un propósito para cada recurso. Y yo tengo que estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer con eso. Es de Dios, no es mío. Es de Dios. Administra el dinero que está en tus manos como si no fuera tuyo. No en el sentido negativo, así como que yo puedo malgastar porque no es mío. Todo lo contrario. Tengo que ser un excelente gestor porque rindo cuenta de eso. Es el Señor. No lo puedo hacer lo que yo quiera. La gestión es de Cristo. Y Cristo, como dueño de todo, tiene derecho a definir y derecho a utilizar eso
para su gloria, para nuestra bendición, para la propagación de su reino. Porque para eso estamos. Y más, muchas veces Dios utiliza ese mismo recurso para trabajar en nuestro carácter. Así como con este joven nos pone el dinero delante de nosotros como un espejo para ver lo tan perdido que estamos. Cuando mira tu presupuesto, ¿a quién te ves? ¿Qué es esa persona? Por eso debemos responder esa pregunta seriamente. ¿A quién tu presupuesto obedece? ¿A quién tu presupuesto obedece? ¿Será que tu presupuesto obedece a un impulso desordenado? Porque a veces el corazón está así, transformando por medio de la obediencia a los impulsos, la saciedad de las emociones. Debemos saciar nuestras emociones de otra manera. ¿Será que nuestros presupuestos están obedeciendo a una obsesión acumuladora, a una obsesión aspiracional, a querer construir un estilo de vida o vivir dentro de un estilo de vida que no es el mío? No gano para eso, no estoy ahí todavía. A veces aspiramos vivir vidas que no vivimos, en condiciones que no tenemos, ser lo que no somos, porque pensamos que si fuéramos así seríamos personas mejores. ¿A quién tu presupuesto obedece? ¿Y qué es lo que tu presupuesto revela sobre ti? Porque sepa de algo: quien controla tu presupuesto controla tu vida. Quien controla tu billetera controla tu vida. El Señor sabe de eso. Y es por eso que Él confronta a ese hombre de esa manera y nos confronta a nosotros así. ¿Será que nuestro presupuesto ha estado sometido también a la soberanía de Cristo, a la obediencia de Cristo, al discipulado de Cristo? Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor tenga compasión de nosotros y nos ayude a consagrar a Él, no solamente nuestras vidas, nuestros corazones, pero traer al Señor al caos económico en el cual vivimos. Traer al Señor no solamente cuando estoy angustiado, desesperado porque no tengo plata, pero traer al Señor para la correcta gestión de las cosas que Él ha puesto en mis manos, para que Él sea más glorificado. Oremos.